nos quedó en el tintero obviamente Jonás, Ujú. ya, Jonás. Vamos a leer solamente para mencionarlo, para que vamos a los elementos, a los utensilios, Sí. pero en Mateo 12:40. Mateo 12:40, para recordar que también Jonás es un personaje que representa en forma especial por la vivencia específica de Jonás. Otro varón no tuvo la vivencia que tuvo Jonás. Ujú. ¿Cómo dice Mateo 12:40? 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como Jonás estuvo en el vientre del gran Pez, pez, sí. digo, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Ujú. Esa es la expresión que usa. En el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Sí, Ya, exactamente. Bueno, en el corazón de la en tierra. el corazón de la Sí. tierra, ya, en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí ya da pie para otros temas también, como el hecho de que si tradicionalmente se contaba desde el viernes hasta el domingo, no son 3 días y 3 noches. Dios no miente, son 3 días y 3 noches. Del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. Así que obviamente ahí hay un error de cálculo es un tema también especial. Fue unos días antes del viernes que fue crucificado y sepultado. Entonces continuamos, vamos con los elementos, con las cosas, con los utensilios en la tipificación del Señor Jesús. ¿Con cuál comenzamos? Ahí. Con principal lo que estaba buscando, el maná. El maná. Sí. Ya. ¿Qué? Tengo la cita en Éxodo 16:15. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Lo voy a buscar. Éxodo 16. ¿Qué es el maná? No, ese grupo mexicano que canta, ¿no? Es otra cosa. Más encima no es cristiano. ¿Qué es? Dice Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. O sea que la palabra maná en hebreo debería ser, es una pregunta. ¿Qué es Sí. esto? Lo estaba leyendo en el diccionario y decía que en hebreo se dice manhu, que significa que es eso. Ah, ya. Más. ¿Y en inglés cómo sería? No sé. What's up? Ya, eso es. ¿Qué es esto? Es por la pregunta que hizo el pueblo de Israel en el desierto, porque obviamente no lo conocía, no lo había visto nunca, y fue alimentado el pueblo por 40 años por el desierto. Sí. Nunca pasó hambre, porque siempre tuvo el sustento del maná. Porque Ya. se quejaron por falta de alimento. ¿Mm? Porque se quejaron de falta de alimento en el desierto. Claro, pero Dios les dijo que nunca le había faltado nada. Mm. A alimentar por 40 años a entre 2 a 3 millones de personas, llevarlos por el desierto, solamente el único Dios poderoso puede hacerlo. ¿Sí? ¿Algo más del maná? También algo parecido, igual importante lo que dice en Salmo 78:24. ¿Ya? Sí. ¿Qué dice? 78. Ujú. 78:24 dice aquí, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo del cielo. El hombre comió pan de ángeles, él les envió comida hasta saciarlos. A ver, ese pasaje. E hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo del cielo. El hombre comió pan de ángeles, él les envió comida hasta saciarlos. A ver cómo dice aquí. ¿Cuál es el salmo? Salmo 78, 24. 24. Me gustó esa expresión en ese 78:24. Sí. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles, pan de los ángeles. Sí, que otra vez. Sí, pan de nobles comió el hombre.
les envió comida para hasta saciarles. Ujú. O sea, no podían reclamar tampoco que obviamente habían pasado hambre. Es una tipificación, el maná, es la tipificación del Señor Jesús. ¿De qué modo? ¿De qué manera? Eso lo podríamos ver más adelante porque tiene referencia a lo que Hay- estamos comentando. sí, sí, pero hay una, busquémosla ahí, está en Juan, Ujú. en Juan, ¿sí? Juan 6:31. 6:31. Sí. A ver qué dice. Bueno, dice otra cosa, pero más adelante, del 31 al 35. Ya, a ver. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y él repite, enfatiza en ese mismo. Esa era mi pregunta. Ujú. Quería que llegáramos a este pasaje, porque aquí explica, el mismo Señor Jesús lo repite en el versículo 48. Yo soy el pan de vida. El versículo es solamente esa duración. Yo soy el pan de vida. Luego añade, vuestros padres comieron el maná en el Sí. desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Luego 51 vuelve a decirlo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ujú. Es clarísimo, específico el hecho de que él es tipificado por el maná, por el pan que descendió del cielo. Pero él dice, yo soy el pan. Era solamente tipo de aquel tipo y sombra, como se dice, Sí. del que habría de venir. Hay pan no tan solo como el maná que descendió del cielo, el maná. Ujú. Más bien, o sea, también se habla con respecto al pan de la proposición. Y Sí. esa palabra prácticamente es muy específica por lo que dice Pablo en Romanos 3 y algo, Ujú. que dice que hizo propiciación por nosotros por su sangre. Por tanto, tiene ese sentido eh, complementativo, si es que se le dice así, de la palabra. Amén. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el... me recordé. No solo de pan Vivirá el hombre. vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tanto el alimento material como el alimento espiritual. Es tipificado el Señor Jesús a través del maná, del pan, tanto del maná o del pan en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es tipo de él, obviamente de él. Esto, No, no, dilo. esto siempre se relaciona, o sea, mentalmente ya, o sea, por ejemplo, nosotros nos imaginamos siempre el pan común, pero obviamente, bíblicamente, los de Israel tenían un pan que era sin levadura. Y eso podríamos especificar también con respecto a ese tipo de pan el cual no tenía levadura, refiriéndose a Jesús sin pecado. Exactamente. Y Exactamente. también llevaba aceite, era pan con harina y aceite, dando tipo del Espíritu Santo en Jesús también. Exactamente. La levadura obviamente tipifica el pecado o representa el pecado, entonces no había levadura en ese pan. Los ácimos, los llamados ácimos. Algo parecido a lo que iba a decir, que era que el pan en ese entonces era de poca duración, más Jesús, que es el pan de vida, entregó su carne y su sangre, pero es eterna. Buen punto. A Israel se le ordenó que recogiera lo suficiente Sí. para los que vivían en cada casa, cada familia, y suficiente para el día. Y que nadie se le ocurriera guardar, porque se agusanaba, se Sí, echaba sí. a perder. Ahora, el día anterior al día de reposo, sí recogían doble porción, Sí. de acuerdo a cada familia también, porque el día de reposo no caía maná. Y, y fíjense, ¿por qué el otro día se echaba a perder, se agusanaba, y la que guardaban para el día de reposo no?
Mm. Interesante. Ahora, como ustedes dicen, ese pan se echaba a perder. El pan material se echa a perder. Pero él permanece para Pero siempre. siempre sí. Y el que coma de ese pan también permanecerá para siempre. Se especifica también el pan que partió, que ese viene siendo más específico, sí, el pan que partió, dando a entender su cuerpo partido. Exactamente. Partido por los clavos, partido por la lanza, por la espina, todas las formas en que sus carnes fueron abiertas, heridas y sangrantes. ¿Algo más referente al maná, al pan que tipifica al Señor Jesús? Ya, vamos al siguiente. El siguiente es el arca del pacto. El arca del pacto. Ujú. Es algo precioso. ¿Dónde está el arca del pacto ahora? Entre paréntesis. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Bueno, es una buena pregunta. La mujer por tarea por la casa. No nos metamos ahí, pero es obviamente Hay una alegoría con respecto a eso. No sé, son comentarios que hacen con respecto a eso. Dicen que el arca del pacto está guardada justo en el lugar donde Jesús había sido muerto. no, sí, yo ¿Sí? ¿Lo había escuchado? un tema, a ver cómo se llama, una especie de sermón que predicó un rabino y algo así. Yo pensé que iba a decir en el área 51, porque algunos creen que ahí está guardada, no, pero bueno, ahí obviamente le es revelado al pueblo de Israel porque el arca material, tal cual como mobiliario del templo, le pertenece a Israel. Pero aquello a quien representa, ese le pertenece a todo aquel que le busque y le ame. Amén. Amén. ¿Qué nos dice sobre el arca? Antes que lo lea Misael, también se le llama como arca de Dios o arca de testimonio, también arca de Jehová. Arca de la alianza, arca del También. pacto o arca de la alianza. ¿Ya? ¿Qué era el arca? Un cajón Un cajón, un cofre, Sí. ¿sí? Rectangular. rellenado de oro, sí. Exacto. No, De madera. no era exactamente cuadrado, sino que era rectangular, alargado, quiere decir. Y de madera de acacia, recubierto, como dices, con oro. Eso. Escuchábamos enseñanza años atrás referente a eso mismo. La madera de acacia representaba la humanidad del Señor Jesús y el oro representaba su divinidad. Sí. Como 100% hombre y 100% Dios, como se dice. Y obviamente ella era llevada. No podía ser llevada por animales, por carros, sino que debían llevarla en andas, sobre sus hombros, con las varas que eran puestas los sacerdotes, ¿cierto? Tenían que llevarlo los sacerdotes que estaban a cargo de eso. ¿Ya? ¿Qué había dentro del arca? También es tipo de Jesús lo que había dentro del arca. Sí. Bueno, ya nombramos uno. Ujú. ¿Ya? ¿Qué era? ¿Qué era lo que había adentro? Las tablas. El maná, El maná, la vara de Aarón la vara de Aarón y los 10 mandamientos. y las tablas de los 10 mandamientos. ¿Cierto? En hebreo especifica que era una urna con Sí. el maná. Ah, sí, pues una especie de redoma, de pocillo, como le podríamos llamar aquí. Más claro, esa urna con el maná dentro del arca, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley estaban dentro del arca. La tapa del arca, como habíamos compartido también en el tema de los ángeles, la tapa del arca era lo que se llamaba los propiciatorios, que era de una sola hechura con los querubines que habían sido formados sobre la tapa. Esta tapa es el propiciatorio juntamente con los querubines, ¿sí? Y estaban dentro del arca. Y el arca se ubicaba exclusivamente En el... en el lugar santísimo. Solamente en el lugar santísimo estaba, todos los demás utensilios estaban en el lugar santo o en los atrios, afuera. Pero en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto de la alianza, donde descendía la presencia de Yahvé, de Jehová. Es importante también el arca del pacto porque menciona también en Éxodo que se derrama sangre. Sí, sobre el arca, Sí. en el día de la La Pascua, si no me equivoco. expiación, Sí. el día de la expiación. Sí.
Sí, el día de la expiación una vez al año. Ujú. Sí, cuando entraba el sumo sacerdote. Ahí era el único día que él entraba hasta el lugar santísimo y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca. ¿Qué más podemos decir del arca? Él, no, compartiendo algunos temas anteriores, por ejemplo, nos acordábamos del profeta Samuel. En tiempo del profeta Samuel hay una mujer que muere dando a luz, ¿cierto? Que muere dando a luz. Había perdido su ser querido, ¿ya? A su suegro, a su esposo, a su cuñado. Deja a su hijo huérfano, ella muere, pero lo más que lamenta ella es que el arca haya sido tomada. Sí, me acuerdo. Fue robada por fue llevada como botín de guerra por los filisteos, ¿cierto? Filipinos, sí. Por los filistinos, como dicen. Y ella lamenta, más que todas sus pérdidas, lamenta la pérdida del arca, Ujú. porque ella dice, traspasada es la gloria de Israel. Potente. Y fue robada. Cada vez que Israel enfrentaba una batalla, decían, pedían que el arca fuese llevada al campo de batalla. Estando el arca ahí, porque representaba que ahí estaba la presencia de Dios, Ujú. porque sobre el arca descendía ahí, en esa forma que hacían los querubines, decíamos, como una forma de trono sobre el arca, ahí descendía la presencia del Señor. Entonces, el hecho de que el arca fuese llevada al campo de batalla quiere decir que Jehová mismo, su presencia está en el campo de batalla. Y eso les aseguraba a ellos La victoria. la victoria. No pasó así con los filisteos porque Israel estaba en desobediencia. Sí. A pesar de estar el arca en el campo de batalla, ellos perdieron y más encima les fue robada el arca. Ujú. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué más podemos decir del arca del pacto, el arca de la alianza? La representación de los otros símbolos que estaban dentro, del otro, dice. Es curioso el tema cuando los sacerdotes, si no me recuerdo, en el tiempo de Josué, cuando pasaron el Jordán, Sí, el agua se dividió en dos. Y es curioso ese tema cuando el arca del pacto tiene que ser llevada para que el agua fuese dividida, en el sentido de que uno debes tener sometimiento al Señor Jesús para poder no tener obstáculos en el camino. Es exactamente. curioso esa forma de... El hecho de que la presencia del Señor vaya, se despejan los caminos. Si pasa por el agua, no se ahogará, no se anegará. Si pasa por el fuego, también estará la protección del Señor en todas circunstancias, estando la presencia del Señor. Y esa arca obviamente representa la presencia del Señor. Ujú. ¿Mm? ¿Qué más podemos? Bueno, ahí obviamente el Señor Jesús después dice, yo soy el pan de vida, Él es el alimento, Él es la palabra que da vida, no solo de pan vivirá el hombre. Sí. ¿Ya? La vara obviamente de Aarón representa su sacerdocio. No, como decíamos, no solamente, no, o sea, más bien no en el sacerdocio arónico, sino que en el sacerdocio de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, dice el Señor. Le dice el Señor, le hace la promesa, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está en los Salmos, pero Dios no se lo dice a David. David nunca fue sacerdote. Fue de la misma tribu de Jesús, de Judá, pero fue siempre rey, nunca fue sacerdote, así que la promesa era para él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y las tablas obviamente representan ahí la palabra del Señor, ¿no? La palabra dada. Estaban dentro del arca. ¿Algo más referente al arca de la alianza? El arca del pacto. Ya, se supone que un día debe ser restituida, no restaurada, sino que restituida. El arca está guardada, escondida, y cuando se edifique nuevamente el templo, el tercer templo, como dicen algunos, debe ser puesta ahí, por el pueblo de Israel. Tengo una pregunta. Cuando Jesús estaba fue crucificado, ¿no ve que hubo un terremoto Sí. y se rompió el velo? En ese entonces el arca del pacto estaba en el templo. No, ya no estaba. Ya había sido. em, ¿Desde cuándo fue guardada? Desde antes de en ese tiempo ya no estaba
En ese tiempo ya no estaba, se dice que ya no estaba en el templo de Jerusalén. Entiendo. Sí, había sido escondida desde tarea para la casa. Dejémoslo la tarea para la casa, mejor. Dejémoslo la tarea para la casa. Es que conversamos una vez sobre eso, leímos sobre eso, pero es otro tema y es interesantísimo, buenísimo. Pero está escondida, está guardada. Búsquela. Exacto, tarea para la casa. Ya, algo más de la tipificación del Señor Jesús en el arca del pacto de la alianza. El siguiente, veamos el siguiente. El arca de Noé, ya que pasamos. El arca de Noé, de arca a arca. Sí. Exacto, de arca a arca. El arca de Noé. Sí. Ya, ¿qué nos menciona? Leamos algo sobre. En Génesis 7:1 y Juan 10:9. Yo tengo aquí Juan. Yo tengo Génesis. ¿O lo leí? ¿Lo leo? Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo de delante de mí en esta generación. Le dice, a ver de nuevo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Sí. Esa es la característica de los que entran en el arca. Jesús representa el arca. Los que entran en el arca, los que están en Jesús, los que Él vino a buscar y a salvar, son los que viven en justicia delante de Él. Lo tiene ahí porque esa es enfatizamos harto sobre la Biblia del expositor y en el evento del gimnasio, así que leamos lo que dice ahí la Biblia del expositor, a ver. ¿Los comentarios dice usted? No, lo mismo que leyó, el mismo versículo. Dice, y el Señor dijo a Noé, ven tú y toda tu casa y entra al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es lo mismo, sí, dice lo mismo. He visto justo en esta generación. A ver, déjenme leer en Juan, ¿cuánto es? Juan 10:9. Dice, Juan 10:9, yo soy la puerta, sí. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta, sí, la puerta del arca también, porque la puerta fue cerrada. Sí. Fue cerrada un día, la cerró el Señor. La puerta está abierta, yo soy la puerta, el que por mí entrare. El problema es que un día se cerrará. Esa puerta está abierta todavía. Como es el dicho que siempre se menciona, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras aún está la vida sobre la tierra, que Jesús mismo está la puerta abierta, esperando que entren al arca. Amén. Al arca de la salvación. Se cerrará la puerta y ya no habrá más esperanza. Escogí esta cita porque es interesante también, porque dice que Él es la puerta, entrará y saldrá y hallará pasto. Igual que en el arca de Noé. La familia de Noé entró por la puerta del arca y estuvieron 40 días y 40 noches, si no me equivoco, en el diluvio y luego encontraron pasto. Entonces, exacto, salieron del arca y entraron y encontraron pastos. Uh-huh. Y empezaron una nueva vida, una nueva generación. Sí. Ahí también hay una tarea para la casa. Muchas ahí tareas. Está en Génesis, sí. Está en las redes sociales, es una pregunta y no han contestado esa pregunta. Así que los vamos a dejar con la duda también a los que nos escuchan, a los amigos y hermanos que nos escuchan. Porque el diluvio duró 40 días y 40 noches. Sí. Llovió 40 días y 40 noches. Lluvia desde arriba, o sea, agua desde arriba y agua desde abajo, uh-huh. ¿Cierto? La fuente del grande abismo, dice la Biblia. Pero eso fue lo que duró la lluvia, el diluvio. Pero Noé estuvo más tiempo en el arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Esa es la pregunta. Pero lo vamos a dejar con el suspenso igual. Pero al que le gusta leer la Biblia lo va a encontrar, porque ahí dice exactamente cuánto fue. Hay un versículo que dice, nadie puede venir si Dios no le trajere, si no mal recuerdo. Y en este versículo de Génesis 7:1 dice, y el Señor dijo a Noé, ven tú y toda tu casa y entra al arca. Es como uno de los llamados que estábamos tratando hace tiempo, uno de los llamados celestiales. Exacto. Llamados celestiales.
Es Exacto. uno de los llamados celestiales, los cuales Dios dice, ven y entra al arca. Porque no dice, anda al arca y entra, sino ven al arca y ven tú y toda tu casa y entra al arca. Exacto. Así podemos entender también con respecto a lo que refiere a Jesús. Nadie puede venir a mí, no, perdón, Nadie dice, viene. nadie viene al Padre sino por mí. Claro. Y Eso tiene que ver con el punto de vista, con la ubicación. Él no dice desde un punto y envía a la gente a otro punto, sino que Él es el lugar, Él es el refugio, Él es el lugar, Él es la puerta. Venir a mí. Como Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. O también, Ven al arca, le dice. Ven tú y toda tu casa y entra al arca. Ven al arca. ve que en esa cita no me recuerdo bien cuando dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Exactamente, también. Ujú. La puerta del arca está abierta todavía. El que a mí viene lo echo fuera. Cuando Él dice, nadie viene al Padre. Él está con el Padre. Él es El- el Padre. Ujú. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. A través de Él, pero Él está con el Padre. Sí, Yo y el Padre, uno somos. uno somos. El mismo llamamiento también con lo que refiere a Juan cuando vio la revelación. Cuando dice, sube acá y te enseñaré todas las cosas que sucederán después de esto. Exactamente, exactamente. El mismo llamado. Claro, o Apocalipsis 4, cuando el apóstol dice que vio una puerta abierta. La puerta. Y vi una puerta abierta en el cielo y oí una voz que me dijo, sube acá. Como el llamamiento para la iglesia, cuando haya de levantarse, sube acá. ¿Qué más referente al arca de Noé? El arca de Noé. Podemos comentar prácticamente con respecto al arca de Noé de que es la salvación de la ira de Dios en ese entonces. Habíamos compartido con respecto a esto varias veces, pero siempre hay que retomar con respecto a que el arca fue la salida de la ira de Dios por la injusticia, la inmoralidad que tuvo la generación de Noé, Ujú. ya que solamente Noé fue el que fue justo en ese entonces. Ujú. Amén, amén, amén. Estaba meditando en la madera. La Biblia dice madera de Jofer. Personalmente, sinceramente, no recuerdo o no sé con qué se compara la madera de Gofer. Sí, hay quienes la asimilan a lo que en Chile se llama el roble. Puede que me equivoque, disculpen si me equivoco al respecto. Pero es su firmeza, su duración, su durabilidad. ¿Ya? Dice que hizo el arca de madera de Gofer y la cubrió con brea, ¿ya? Como una especie de sello y de protección sobre esa madera. Obviamente la madera de Gofer es durable, muy, muy buena. Ahora, el arca de Noé tenía el beneficio o la utilidad de salvar a la familia de Noé, a 8 personas y a todos los animales, ¿cierto? Sí. Todos los animales de ahí. Y de muchas especies, macho y hembra, de los animales inmundos y de los animales limpios, 7 parejas, ¿cierto? 7 parejas, ya. Muchos animales ahí, de 3 pisos el arca, ¿cierto? De 3 pisos. Y la Biblia da las dimensiones. Cuando se terminó la utilidad del arca, la Biblia dice que el arca descansó sobre los montes de Ararat. Geográficamente Ararat son los montes que están en Turquía. Es muy difícil llegar ahí. Hay algo complicado para llegar. La gente no puede simplemente escalar. Y incluso cuando se pasan aviones, hay como una niebla, como una especie de protección también para esa. Y se cree que todavía persiste esa madera, dando a entender así como un testimonio para el mundo de la permanencia del Señor Jesús como arca. O sea, obviamente no va a ser comparable a la madera, pero la durabilidad, la permanencia en el tiempo. Hasta nuestros días todavía está ahí el arca sobre los montes de Ararat, como testimonio de las maravillas del Señor. ¿Mm? ¿Sí? Hay gente, ahora que usted mencionó con respecto a los animales y no había meditado con respecto a eso, hay gente que dice que todos van al cielo, todos entran al cielo. Y en el arca refiere a que entraron
de 7 parejas, si no recuerdo, de animales limpios. Sí. Y solamente 2 de cada especie, algo así, si no Sí. recuerdo, eran de animales impuros. Animal impuro, una sola pareja. De animales limpios, Eso, 7 parejas. una pareja. Sí, exacto. Pero también me da vuelta ese tema con respecto a lo que Dios le dice a Pedro también. Lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Habla de una limpieza que hizo a los animales impuros. Por tanto, los que entraron en el arca, si es que se le puede decir así, fue algo, como dice en el Génesis, fue algo creado por Dios y fue hallado bueno. Exacto. Por tanto, es algo limpio, algo bueno, algo que Dios quiso que entrara al arca. ¿Me entiendes? Sí. Yo pensé que iba, como dijiste, que los animales entran al cielo, que pensé que te iba a acordar de la película de todos los perritos van al cielo. Eso no existe, eso no corresponde. Aunque la Biblia dice que Dios creó la naturaleza y que la naturaleza gime y que está como de parto, y que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, entonces todas las cosas maravillosas de la naturaleza Dios las volverá a hacer perfectas, porque hermosean su creación. No le da salvación a los animales, pero sí Él vuelve a crear en esa perfección. Igual no quería tirar ese punto, pero dice hembra y macho. Sí, macho y hembra. Obvio, sí, es naturaleza, es por naturaleza. No se puede ir contra la naturaleza. Sigamos, el siguiente. Tomé el de la escalera, ¿Ya? el sueño de Jacob. Ese está buenísimo también, ¿sí? Tipología del Señor Jesús, tipificación del Señor Jesús. Génesis 28, 12. ¿Qué dice? Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A ver el siguiente versículo. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. No era un sueño simplemente humano, un sueño simplemente porque estaba incómodo o porque había comido algo que lo hizo soñar, sino que era algo del Señor. Él vio la escalera, él vio los ángeles y en lo alto, en el cielo, vio al Padre. La escalera unía la presencia de Dios, el cielo mismo, con la tierra. Sí. ¿Ya? ¿Y quién otro va a ser a quién otro va a representar la escalera sino al Señor Jesús? Porque Él es el mediador entre Dios Y los hombres. y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Ya? Y a causa de Él mismo dice, lo habíamos compartido en el tema de los ángeles, de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios subir y bajar, ¿sí? Lo dice en Mateo, lo habíamos compartido también desde... Juan 1:51. A ver. Es lo que usted está comentando con respecto a Natanael. Sí, dice el 51, dice Juan 1:51. Exacto. Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Ya? Ahí relacionándolo también con el Génesis, el sueño de Jacob. Sí. Obviamente la escalera, como decíamos, es tipo del Señor Jesús, que une el cielo con la tierra, que permite que el hombre pueda subir a través de él. Y hay movimiento de ángeles. Bueno, en todo el tema que tratamos de los ángeles, el hecho de que traigan los mensajes de Dios y lleven el clamor de su pueblo también. No sé, pero encuentro muy interesante cómo es la forma, el trabajo de la Biblia. Es como muy hermoso porque la escalera, uno dice, una escalera que se quedó ahí nomás, pero es una representación igual hermosa. Exactamente, Sí. exactamente, sí. Y específica también con respecto a lo que dice Hebreos, que los ángeles son ministradores de aquellos que heredarán la salvación, algo así que dice. De los que serán herederos de salvación. Herederos de Exacto. salvación. Claro, como dice Elizabeth, algo tan simple, un elemento tan simple como una escalera. Tan simple la hechura y tanto beneficio que trae, tan útil que es, tanta utilidad que tiene. Esa es la misma representación del Señor Jesús. Desde un punto de vista tan simple, la hechura, la forma, todo, pero la utilidad que presta.
Ahora Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el que hizo el nexo entre Dios y los hombres. La Biblia habla del ministerio de la reconciliación, que es dado, el ministerio es dado a la iglesia. Y Él dice que Él estaba reconciliando al mundo con Dios cuando Él estaba, lo que hizo en la cruz, ¿ya? Trajo reconciliación. Ese quiebre que hubo entre Dios y los hombres, entre Dios y la raza humana a causa del pecado del hombre, Él lo restauró, siendo esa escalera que une el cielo con la tierra. Hermoso es, hermoso. Bueno, como el Señor Jesús, todo lo que Él es, todo lo que Él representa es hermosísimo, hermosísimo. Nuestra mente, aún así, ni nuestras palabras no pueden dimensionar toda su grandeza. Y también en esa cita que dice, nadie viene al Padre sino por mí, tiene que pasar por el Señor Jesucristo para... Exacto, a través de esa escalera, no hay otra. Sí. Hay algunos que dicen por ahí que hay dos escaleras, que cuando suben por una y encuentran al Señor Jesús enojado, entonces bajan y suben por la otra de la mamita, entonces la mamita va y le muestra el pecho que le dio leche cuando nació, entonces él aplaca su ira y ahí él responde al pecador. Esos son cuentos para sensibilizar a los que son sensibles nomás, pero la palabra no es así. Dios no se deja llevar por las emociones de los hombres. Es su palabra la que permanece. Sí. ¿Qué más? Tengo, para seguir hablando del mismo tema o otro. ¿Qué más queda de la escalera? ¿Algo más? No, Ya. eso sí. Se nos terminó el tiempo. Ay, yo pensé que íbamos a alcanzar Sí, otro, no, ¿no? oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites hablar este estudio tan hermoso que nos permitiste indagar e inquirir, Padre amado. Te damos las gracias por todo lo que nos has enseñado y todo lo que nos vas a seguir enseñando con respecto a las tipificaciones del Señor Jesús y todo lo hermoso, como decía mi hermana Elizabeth, todo lo hermoso que es tu palabra, Señor amado, que todo va con una sombra, Padre amado, con lo que refiere a nuestro Señor. Te damos las gracias, Padre, por estarnos enseñando estas especificaciones de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo tanto en la cruz como en su vida para nuestro beneficio a través de tu gracia, Padre. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado y pedimos tu bendición para todos los oyentes, Señor amado, para que estés con ellos, mi Dios, y le aumentes el conocimiento. Y aquellos que no han creído aún en Jesús, Padre amado, puedas tú mostrarles, Señor amado, de que en toda la palabra se habla de Jesús, en el cual hay salvación, Padre amado. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.